sobre los artículos de fe. Los artículos de fe son los principios del Evangelio y cada uno tiene un significado importante, y son los pilares de nuestro Evangelio y nuestras leyes. Ahora les voy a leer los artículos de fe. Primero, nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Segundo, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. 3. Creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. 4. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. 5. Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios por profecía y por la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad a fin de que puedan predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. 6. Creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. 7. Creemos en el don de lengua, profecía, revelación, visión, sanidades, interpretaciones de lenguas, etc. 8. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. 9. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. 10. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que es Sion, la Nueva Jerusalén. Será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra, y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. 11. Relacionamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a los hombres el mismo privilegio, que adoren como donde a lo que deseen. 12. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. 13. Y último, creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad, podemos decir que seguimos la admonición de Pablo: todo lo que creemos, todo lo que esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos que podamos sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. Bueno, hermanos y hermanas, como les dije anteriormente, los artículos de fe son los pilares de nuestra iglesia, y respeto y creo en cada uno de los artículos de fe. Los artículos de fe a mí personalmente me enseñaron mucho acerca del Evangelio y lo que debemos hacer para llegar a estar con el Señor, y para todos nosotros es la gloria eterna. Y aunque sean frases pequeñas, nos pueden enseñar muchas cosas y marcar nuestras vidas. Y sin duda alguna, creo en cada uno de los artículos de fe. Y yo creo en el profeta José Smith, porque gracias a él tenemos el Evangelio y los artículos de fe. También creo en nuestro profeta actual, Russell M. Nelson. Y todo esto lo dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Le doy gracias al obispado por darme esta oportunidad para dirigirme a ustedes a través de este pequeño mensaje que se me fue dado. Bueno, este mensaje se encuentra en Doctrinas y Convenios, sección 101, versículos del 44 al 58. Esta es una parábola. La parábola se llama la parábola del noble y los olivos. Bueno, ¿de qué se trata esta parábola? Esta parábola se trata sobre un noble que compró un terreno para poder plantar una viña de olivos, y manda a sus siervos para que puedan plantar estos 2 olivos
y puedan cercar estos olivos y puedan preparar una muralla y una torre para que un vigía pueda cuidar su terreno y sus olivos. Y cuando los siervos terminaron de cercar el vallado y los olivos, terminaron de plantarlos, empezaron a dudar y a murmurar diciendo, no era por qué hacer esta torre, ya que en la época de paz, en vez de gastar este dinero en la torre, podían gastarlo a la gente, podían dárselo a la gente que lo necesitaba. Y ellos empezaron a murmurar y cayeron de la flojera y no hicieron la torre. Por lo consiguiente, durante la noche fueron atacados y fueron derribados de todo el vallado y los olivos. Y cuando el noble se enteró de esto, fue a donde los siervos y les preguntó por qué no habían hecho caso a lo que él les había mandado. Y les mandó a los siervos que buscaran a todos los siervos de su casa, tanto a los jóvenes como a la gente adulta, para que puedan trabajar en esta viña, poder reconstruirla. Y bueno, ¿de qué se basa toda esta parábola? Se basa sobre el plan de redención o plan de salvación. Para poder explicarles un poco más sobre qué es el plan de redención, me fui a la guía del estudio de las escrituras para buscar qué es lo que significa. Y dice, la plenitud del Evangelio de Jesucristo, cuyo propósito es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, incluye la creación, la caída y la expiación, junto con todas las leyes, ordenanzas y doctrinas que Dios nos ha dado. Este plan hace posible que todas las personas logren la exaltación y vivan para siempre con Dios. Las escrituras también se refiere a este plan como el plan de salvación, el plan de felicidad y el plan de misericordia. Bueno, como dice aquí, ese plan lleva a cabo el propósito para que el hombre pueda llegar a la inmortalidad y obtener la vida eterna. Ese plan se trata para que nosotros podamos volver a la presencia de nuestro Padre. Y bueno, para poder saber un poco más sobre este plan, encontré en Doctrinas y Convenios, sección 128, versículo 22, que este plan fue decretado en la preexistencia antes que nosotros viniéramos aquí a la tierra. Y dice así: hermanos, no os hemos de seguir adelante en una causa tan grande. Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, e id adelante. Adelante a la victoria. Regocíguense vuestros corazones y llenaos de alegría. Prorrumpa la tierra en canto. Alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey Manuel, que antes de existir el mundo decretó lo que nos habilitaría para redimirlos de su prisión, porque los presos quedarán libres. Bueno, primero que nada, el Rey Manuel, para quien no lo sepa, es Jesucristo. Y bueno, como dice también, aquí decretó lo que nos habilitaría para que nosotros podamos volver, como dice aquí, poder ser libres y poder volver a la presencia de nuestro Padre. Es el plan de salvación o plan de redención. Bueno, para poder continuar con mi discurso, también daré una pequeña experiencia que yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando era niño. Los líderes nos mandaron a mantener unos ahorros y guardar alimentos para en caso de emergencia, y también la mochila de emergencia. Y mi madre comenzó a hacer caso a lo que los líderes le mandaron. Por lo consiguiente, hubo una época en que mi padre quedó cesante, sin trabajo. Y nosotros, gracias a la bendición, a la decisión de mi madre hacer caso a lo que los líderes le mandaron, pudimos mantenernos bien económicamente y con alimentos para poder subsistir el tiempo hasta que mi papá pudo conseguir un nuevo trabajo. Bueno, para poder como avalar un poco sobre esta pequeña historia, encontré en 2 Nefi 25-23 que dice: porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos,
después de hacer cuanto podamos. Como dice aquí, por ejemplo, mi madre fue diligente en mí enseñarme a hacer caso a las leyes que nos mandó Dios a través de los líderes. Como en este caso fue diligente y hizo caso a lo que nuestros líderes mandaron. Y bueno, para poder como seguir con esto también en otra escritura que se encuentra en Abraham, capítulo 3, versículos del 22 al 26, que dice: Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo. Entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas. Yo estaba en medio de ellas. Y dijo: A estas haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus y vio que eran buenos. Y me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él: Descenderemos, pues, hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales, y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios le mandare. Y a los que guardan su primer estado les será añadido, y aquellos que no guardan su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guardan su primer estado, y a quienes guardan su segundo estado les será dada la gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Bueno, yo me quedo con el versículo 25 que dice que nosotros seríamos probados en esta tierra. Bueno, como nosotros seríamos probados en esta tierra para demostrar si nosotros podemos cumplir con los mandamientos que nos da Dios y las leyes nos da a través de los profetas y los líderes, ya que mediante ellos se les da por revelación leyes y mandamientos que nosotros debemos cumplir para poder llevar a cabo este plan de salvación y poder volver a la presencia de nuestro Padre. Una de las, también otra experiencia que me acuerdo en una conferencia no tan viejita, creo que era el año pasado o antes pasado, no me acuerdo bien, cuando el profeta Russell M. Nelson indicó que nosotros deberíamos dejar de llamar la iglesia mormona o sud, que deberíamos tomar el nombre que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ya que él enfatizó de que al dejar el nombre de Jesucristo de lado del nombre de nuestra iglesia, básicamente estaríamos dejando de lado a Jesucristo de su propia iglesia, como lo estaríamos excluyendo, ya que la iglesia es de él. Él instauró esta iglesia aquí en la tierra, y al decir su nombre y decir los mormones o los sud, nosotros nos estaríamos refiriendo, en vez de la iglesia de Jesucristo, la iglesia mormona o la iglesia sud, que es un pequeño acrónimo. Bueno, y yo me di cuenta en ese momento de que realmente está en lo correcto, de que nosotros dejamos de lado a mismo Jesucristo en su propia iglesia, y que muchos empezaron como que los siervos empezaron a decir: pero ¿por qué si no es necesario, si se entiende todo lo que será? Pero yo en ese momento me di cuenta de que si el mismo profeta nos decía a nosotros que teníamos que llamar a la iglesia de Jesucristo, era por algo, porque recibió por revelación de que tenía que ser así. Y desde ese momento dejé de decir a mis compañeros le hice mormona, y cada vez que lo decían yo los corregía. Y bueno, para finalizar con mi pequeño discurso, quise dejarlo con mi testimonio de que sé de que el plan de salvación es real, de que este plan fue decretado para que nosotros podamos volver a la presencia de nuestro Padre. Sé que los libros canónicos dicen la verdad, nos ayudarán en momentos difíciles de nuestra vida, como también la oración, para poder hablar con nuestro Padre. Que los líderes siempre darán consejos y ayuda para que nosotros podamos mejorar, ya que es revelación directa del Padre, como los profetas, que dan revelación directa para que nosotros podamos mejorar y podamos volver a la presencia de nuestro Padre, cumpliendo las leyes que nos dan y los mandamientos. Bueno,
Dejo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. En esta oportunidad se me ha asignado hablar acerca de un tema en específico y es una escritura la que se me asignó. Y me gustó mucho porque pude repartirla en tres partes importantes de la que habla esta escritura. Y se encuentra en Doctrina y Convenios 42:29 y dice: si me amas, me servirás y guardarás todos mis mandamientos. Entonces nos pone como un tipo de condiciones para demostrar nuestro amor por el Padre Celestial. Y esas dos cosas son el servicio y guardar los mandamientos. Entonces, como les dije, voy a repartir esta escritura en tres partes. Y la primera es acerca del amor a Dios. Y sabemos que el primer y gran mandamiento es precisamente amar a Dios, ¿cierto? Sobre todas las cosas. Y también busqué un poco acerca de lo que significaba el amor en la guía de estudios para las escrituras. Y dice: profunda devoción y afecto. El amor a Dios comprende devoción, adoración, reverencia, ternura, misericordia, perdón, compasión, gracia, servicio, gratitud y bondad. Entonces me hace pensar un poco en todos los atributos que tuvo nuestro Señor Jesucristo también. Y que si nosotros realmente amamos a Dios, vamos a procurar tener estos atributos también en nuestra vida. Que si queremos demostrarle nuestro amor a Dios, vamos a tener que trabajar para eso. Eh, Muchas veces quizás escuchamos que las personas dicen que aman a Dios, pero ¿cómo podemos demostrarle eso a nuestro Padre Celestial? El amor simplemente no es como decirlo, sino actuar para precisamente demostrar cuánto amamos a Dios. En Juan 14:21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces nos invita a obedecer a esta escritura, a que demostremos con hechos cuánto amor tenemos por nuestro Padre Celestial. Y a cambio, Él también nos ofrece su amor y el amor de nuestro Señor Jesucristo y la promesa de que se va a manifestar en nuestra vida a cada uno de nosotros de distintas maneras. Entonces me gusta saber esto. El presidente Uchtdorf también nos dice algo en cuanto al amor a Dios. Dice: la fe ocasiona que nuestro corazón crezca en amor por Dios y por los demás. Conforme crece dicho amor, se nos inspira a emular al Salvador y al continuar nuestra gran travesía en la senda del discipulado. Entonces, si realmente amamos a Dios, debemos ser verdaderos discípulos de Él. Y nuestro amor va a ir incrementando conforme nosotros vayamos adquiriendo estos atributos de Jesucristo. Y que al final es una senda larga, es un camino de discipulado que dura toda la vida. Entonces debemos procurar siempre poder amar a Dios demostrándole ese amor. La segunda parte de la que voy a hablar es acerca del servicio y cómo servimos a Dios. Y en el folleto para la fortaleza de la juventud encontramos: el servicio a los demás es una característica importante de un discípulo de Jesucristo. Un discípulo está dispuesto a llevar las cargas de otras personas y a consolar a los que necesitan consuelo. Con frecuencia, el servicio más importante se expresa mediante los servicios sencillos, actos cotidianos de bondad. Disfrutarás la felicidad que se recibe únicamente cuando se presta servicio a Dios y a los demás. Tus aptitudes aumentarán y serás un instrumento en las manos de Dios para bendecir la vida de sus hijos. Entonces nos dice que principalmente el servicio es la característica primordial de un discípulo verdadero de Jesucristo, y que nosotros ya hemos prometido precisamente el hecho de poder llevar las cargas unos de los otros, de consolar a los que necesitan de consuelo, a llorar con ellos también y ser testigos de Dios en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar. Entonces ya al bautizarnos hemos hecho parte de esos convenios y también los que hemos tenido la oportunidad de entrar en el templo.
Y en Doctrina y Convenios 76.5 nos ayuda a saber un poco cómo se siente nuestro Padre Celestial y cómo será con nosotros cuando le servimos. Y dice, porque así dice el Señor, yo el Señor soy misericordioso y benigno para con los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Entonces el Padre Celestial nos dice que finalmente Él va a ser misericordioso y benigno con nosotros y que Él se deleita en bendecirnos también cuando nosotros podemos servir a los demás, porque como sabemos, si estamos al servicio de nuestros semejantes, solo estamos al servicio de nuestro Dios. Y la tercera parte que quiero compartir es acerca de guardar los mandamientos. ¿Y por qué es tan importante guardar los mandamientos? Y finalmente me di cuenta que era para nuestro propio beneficio y que está ligado completamente con la obediencia. Y en Doctrina y Convenio 130:21 nos dice, y cuando recibimos una bendición de Dios es porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa. Entonces, cada vez que nosotros somos bendecidos por el Padre Celestial es porque hemos sido obedientes a algo que Él nos ha mandado. Y siempre que nosotros le pidamos algo justo, Él nos va a dar, nos lo va a dar porque sabe que hemos sido obedientes y que hemos cumplido con sus mandamientos. También en Doctrina y Convenios 35:24 encontramos otra maravillosa promesa que dice, guardarlos todos los mandamientos y convenios que os ligan, y haré estremecer los cielos para vuestro beneficio, y Satanás temblará, y Sión se regocijará sobre los collados y florecerá. Todos hemos hecho convenios. Ya tan solo con bautizarnos hemos hecho convenios. Y tenemos mandamientos que cumplir por precisamente haber hecho esos convenios. Y Dios a cambio nos promete esas maravillosas bendiciones y que abundarán en nuestra vida. Y que incluso Satanás va a temblar con eso porque Él no quiere que seamos obedientes. Él no quiere que nosotros logremos las bendiciones que el Padre Celestial nos tiene prometidas. Entonces es importante que podamos sobrellevar estas cosas. Y bueno, para finalizar, quiero compartir algo muy especial que encontré en el folleto para la fortaleza de la juventud también. Y quisiera que lo apliquemos un poco a lo que yo pude hablar hoy en este discurso. Dice, al hacer estas cosas, el Señor hará mucho más por tu vida de lo que tú solo puedes hacer por ella. Aumentará tus oportunidades, expandirá tu visión y te fortalecerá. Te dará la ayuda que necesitas para hacer frente a tus pruebas y retos. Obtendrás un testimonio más firme y hallarás verdadero gozo al llegar a conocer a tu Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo y al sentir el amor que ellos tienen por ti. Sé realmente, hermanos, que esta iglesia es verdadera, que las cosas que nosotros podamos hacer en este tiempo son para nuestro propio beneficio. El Padre Celestial nos ama profundamente con un amor perfecto e infinito y que si nosotros procuramos amarlo, servir y guardar sus mandamientos, Él nos dará mucho más de lo que podemos imaginar y hará mucho más por nosotros de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Y comparto este mensaje con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenos días. Para mí es una gran bendición poder llegar a sus hogares a través de esta tecnología. A pesar de la situación en la que nos encontramos, para mí ha sido una gran oportunidad pasar tiempo con mi familia, para aprender muchas cosas nuevas y para crecer espiritualmente a través del servicio. Quisiera comenzar mi mensaje haciendo una breve declaración, la cual repetiré 3 veces. Y dice así: ya descubrí la razón de por qué estoy engordando. Es por el champú. En la etiqueta dice para dar cuerpo y volumen. A partir de mañana solo usaré lavalosas, ya que en la etiqueta dice claramente disuelve hasta la grasa más rebelde. Una vez más, ya descubrí la razón de por qué estoy engordando. Es por el champú. En la etiqueta dice para dar cuerpo y volumen. A partir de mañana solo usaré lavalosas, ya que en la etiqueta dice claramente disuelve hasta la grasa más rebelde. Última vez. Ya descubrí la razón de que por qué estoy engordando. Es por el champú. En la etiqueta dice para dar cuerpo y volumen. A partir de mañana solo usaré lavalosas, ya que en la etiqueta dice claramente disuelve hasta la grasa más rebelde. Lo más probable es que para ustedes haya sido gracioso la primera y quizá hasta la segunda vez que hice esta declaración, pero creo que a muy pocos les puede haber causado gracia la tercera. Esto lleva a hacerme la siguiente pregunta: ¿por qué las cosas graciosas no causan el mismo efecto una vez que las repetimos?
Si a veces insistimos en sentir pesar o dolor por las cosas tristes o malas que nos pasan, es cierto que la culpa o el sentir pesar es una emoción que, en un buen proceso, puede ayudarnos a reparar aquellas acciones en las que fallamos si transitamos por el camino de un arrepentimiento real y sincero. Incluso, algunas veces podemos experimentar el dolor o sufrir las consecuencias del pecado de otras personas, pero si exageramos demasiado este sentimiento, puede convertirse en una emoción negativa que hará que el presente se nos escape de las manos y no nos ayudará a solucionar nuestra condición, sino más bien nos mantendrá aferrados a la muerte espiritual y no aprovecharemos del regalo que nos otorga la expiación. Siempre me ha ayudado la frase: el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Jesús nos promete en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos sentimos pesar y desaliento de vez en cuando, pero aún así podemos ser de buen ánimo. El elder Richard J. Scott del Quórum de los 12 Apóstoles dijo: testifico que, con fe en el Salvador y obediencia a sus enseñanzas, la felicidad nunca tiene fin, pero la tristeza sí acaba. Podemos vivir con gozo sabiendo que nuestras aflicciones no serán más que por un breve momento. Al poner nuestra confianza en el plan que Dios tiene para nosotros y elegir vivir con una actitud positiva, nuestra capacidad para superar los desafíos de la vida se fortalecerá. Nuestros temores y preocupaciones nos afectarán menos y experimentaremos el gozo que Él desea para nosotros. Recordemos la declaración en 2 Nefi capítulo 2 versículo 25. Dice: Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. El propósito de esta vida es guiarnos al gozo que el Señor finalmente promete. Ser de buen ánimo no significa ser ignorante ni ingenuo ante los desafíos de la vida. El elder Neil A. Maxwell del Quórum de los 12 Apóstoles dijo: la alegría es una profunda confianza en el despliegue de los propósitos de Dios, no solamente para toda la humanidad, sino para cada uno de nosotros individualmente. Queridos hermanos, los desafíos ciertamente vendrán, porque son una parte natural de la vida terrenal, pero el desánimo y la tristeza no tienen por qué agobiarnos. Siempre podemos poner nuestra confianza en el Señor y ser positivos. A lo largo de los años, al observar diligentemente a los profetas y apóstoles, incluso a los buenos hombres y mujeres que han sido mis líderes desde que conozco la Iglesia, he podido bosquejar un modelo de conducta que hará que, aunque deba afrontar adversidades, la fortaleza del espíritu me ayude a soportarlas de una manera feliz. Se resume en principalmente 5 cosas. Número 1. Leer, orar y sonreír. Hace algunos años, la presidenta general de las Mujeres Jóvenes desafió a las jovencitas a leer el libro de Mormón todos los días, orar todos los días y sonreír. La promesa es que se producirá un cambio magnífico en nuestras vidas. Seremos más felices e invitaremos diariamente al Espíritu Santo a inspirar una actitud positiva. Número 2. Tener esperanza. La guía de estudio para las Escrituras define la esperanza como la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos. En las Escrituras se habla con frecuencia de la esperanza como anhelosa de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. El elder Steve E. Snow de los 70 dijo: la esperanza es una emoción que enriquece nuestro diario vivir. Se define como el sentimiento de que las cosas saldrán bien. Cuando procedemos con esperanza, miramos hacia adelante con deseo y con razonable confianza. Como tal, la esperanza le da a nuestra vida cierta influencia tranquilizante, mientras esperamos con confianza los acontecimientos del futuro. Tener esperanza es creer que gracias a lo que el Salvador hizo por nosotros, un día podremos obtener el gozo que se nos promete. Eso me da pie para el tercer consejo: pensar en la expiación.
Cada semana tenemos la oportunidad de dedicar un tiempo especial para pensar en el sacrificio de Cristo mediante la Santa Cena. A medida que se esfuercen por hacer de ese tiempo un momento sagrado, verán cómo nos renovamos espiritualmente y adquirimos una mayor fuerza espiritual. Hace unas pocas semanas, nuestro amado profeta compartió esta imagen en las redes sociales. A simple vista, pareciera que solo está ayudando con los quehaceres del hogar, pero la declaración de su esposa, Wendy, que venía adjunta en la imagen, nos revela algo mucho más profundo, y cito: sabiendo que nuestra mesa del comedor se convertirá en la mesa sacramental el domingo, ambos ponemos especial cuidado el sábado para asegurarnos de que nuestro hogar esté limpio y ordenado. Mi esposo disfruta mientras dobla la ropa limpia y pasa a la aspiradora. Y yo estoy feliz de disfrutar que él disfrute. Aún aquellos que no pueden participar de la Santa Cena en su hogar pueden dedicar un tiempo especial para pensar en el Salvador, leer las oraciones sacramentales y meditar en el significado que estas palabras tienen en su vida. Número 4. Considera tus bendiciones y sea agradecido. En un mundo hiperconectado, donde las noticias a nivel mundial están a un solo toque de la pantalla o el control remoto, podemos acercarnos de manera veloz hacia los hechos de violencia, odio, muerte o enfermedades. Las crudas imágenes que vemos en televisión a veces pueden atribular nuestra mente, desanimarnos e incluso infundir miedo e incertidumbre en nuestra propia vida. Pero hermanos, piensen en su realidad inmediata. Hay tantas bendiciones que podemos contar en nuestra vida. Muchas de ellas las damos por sentado. Por eso es importante hacer pausas en nuestro día a día para enumerar las cosas por las que estamos agradecidos y contárselo a nuestro Padre Celestial. Si ustedes desarrollan el hábito de agradecer, con el tiempo podrán ver que son muchas más las cosas por las que están felices que aquellas por las que nos podemos lamentar. Número 5. Mantente fiel y siempre mira hacia el templo. Hace algunos días sentí una gran angustia porque me di cuenta que ya se cumplían 4 meses sin visitar la casa del Señor. Nunca había pasado tanto tiempo con una recomendación vigente sin poder asistir y con todo mi corazón lo necesité. Le conté mis sentimientos a mi esposa, quien me abrazó y me recordó las cosas importantes que ahí aprendemos. Sin duda, esa es otra importante razón para estar agradecido. El haber hecho los convenios que me prometen la posibilidad de tenerla como mi compañera por toda la eternidad. Si es que hay tanto trabajo al otro lado del velo antes de la resurrección, voy a necesitar de su amor incondicional tanto como en esta vida. Quizás durante este tiempo no podemos asistir al templo por razones obvias, pero ese no es motivo suficiente para que el templo no sea lo primero en nuestras vidas. No permitan que Satanás les engañe haciéndoles creer que hay otras cosas que son más importantes. El esforzarse por ser fiel a sus convenios, guardar los mandamientos y mantenerse digno de una recomendación para el templo, nos dará el poder espiritual para enfrentar los desafíos y las tormentas que literalmente afectan nuestra vida en estos días. Gracias por mantenerse fieles y por el gran ejemplo que ustedes me dan. El trabajar en historia familiar es una muy buena alternativa para mantenernos enfocados en lo que es más importante. Las promesas de ayuda celestial para aquellos que trabajan en buscar nuevos nombres para su árbol familiar, o el Urim y Tumim que desarrollan aquellos que sirven en el proceso de indexación, son un claro ejemplo del cumplimiento de las promesas a aquellos que trabajan en el proceso de ayudar a los que dejaron esta vida sin tener la oportunidad de recibir las bendiciones del templo. A todos aquellos que trabajan en esta importante obra, gracias por ser salvadores en el monte del Señor. Mis queridos hermanos, les extraño y creo que el servirles en este tiempo me ha acercado más a ustedes, a pesar de la distancia, y he desarrollado aún más el amor por la obra del Señor y por ustedes. Sé con todo mi corazón que el Evangelio que practicamos es el verdadero. Siento un profundo agradecimiento por haber tenido la oportunidad de escuchar a los misioneros cuando era joven y haber recibido una respuesta de los cielos. Hoy puedo decir que literalmente he vivido la mitad de mi vida conociendo la verdad, y sin duda me quedo con la segunda mitad de mi vida. Testifico los milagros que la expiación puede hacer en nuestra vida. Seamos agradecidos y miremos hacia adelante con firmeza y fe.
cosas maravillosas nos esperan en el futuro. En el nombre de Jesucristo. Amén.